Bienvenido a su canal Inteligencia Artificial Explora Recursos Bíblicos. Hoy la escuela sabática se titula El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Y esta semana nos sumergimos en un tema profundo, la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo como se presenta en el Evangelio de Juan, particularmente en el discurso de despedida de Jesús. Ok, a ver. La Trinidad. 3 personas divinas en una. ¿Cómo se supone que entendamos eso? Porque la verdad, algunos lo rechazan totalmente, por ir en contra de la lógica humana, ¿no? Claro, la idea de la Trinidad desafía nuestra comprensión humana. Pero en lugar de descartarla, pensemos, ¿no será que nuestra comprensión es limitada? El Evangelio de Juan, en vez de darnos una fórmula matemática, nos invita a mirar a Jesús para comprender al Padre. Y a través de Jesús, podemos vislumbrar la unidad de la Trinidad. Tiene sentido. Es como si Jesús fuera la ventana a través de la cual podemos ver al Padre, ¿cierto? Y si ellos son uno. Entender a Jesús nos acerca a entender esa unidad divina. Pero, ¿cómo se traduce eso en nuestra vida como adventistas? Esa es la pregunta clave. La lección de esta semana no se trata solo de teología abstracta, sino de cómo la unidad de la Trinidad debe inspirarnos y guiarnos a la unidad como discípulos de Cristo. O sea, que la unidad de Dios no es solo un concepto para debatir, sino un modelo a seguir, ¿no? Pero empecemos por el principio. ¿De dónde sacamos la idea de la Trinidad? Bueno, la Biblia, especialmente el Evangelio de Juan, nos ofrece pistas. Empecemos con la historia de la creación en Génesis. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo involucrados en la creación, lo que significa su unidad desde el principio. 3 personas distintas, pero unidas en propósito y acción. O sea que la unidad de la Trinidad no es algo nuevo. Viene desde la creación del mundo, pero luego entró el pecado, que rompe nuestra relación con Dios y distorsiona la imagen que tenemos de Él. ¿Cómo encaja la Trinidad en este panorama? Aquí es donde entra el amor del Padre. A pesar del pecado, Dios no se rinde con la humanidad. Juan 3.16-17, uno de los pasajes más conocidos, nos recuerda el amor incondicional de Dios por el mundo y su deseo de salvarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un clásico. Exactamente. Y Juan está lleno de versículos que revelan el rol del Padre en nuestra salvación. Por ejemplo, Juan 6.57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Jesús deja claro que su vida y la nuestra dependen del Padre. Eso nos lleva a Jesús y su relación con el Padre. Jesús no solo nos habla del Padre, sino que es la imagen del Padre. ¿Cómo nos ayuda Juan a entender esto? Juan nos muestra que la humanidad fue creada para una relación personal con la Trinidad, pero el pecado rompió esa conexión. En Génesis 3.79, Adán y Eva se esconden de Dios por vergüenza y miedo. Es como si el pecado nos hubiera hecho correr a escondernos de Dios. Pero Dios se queda esperando. No, Dios en su amor busca activamente restaurar esa relación. Y aquí entra Jesús, el Verbo hecho carne, como se describe en Juan 1.14-18. Jesús viene a cerrar la brecha causada por el pecado. O sea que Jesús es el puente que nos reconecta con Dios. Exactamente. Jesús nos trae vida y esperanza. En Juan 10.10, Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no solo nos trae vida, sino que también nos revela al Padre. Espera, ¿cómo que Jesús revela al Padre? Recuerda, Jesús afirma que Él y el Padre son uno. Juan 10.30. Sus acciones siempre reflejan la voluntad del Padre. Y en Juan 5.36-38, Jesús enfatiza que fue enviado por el Padre y que el Padre mismo da testimonio de su obra. Pero ¿y qué hay del Espíritu Santo? No lo hemos mencionado mucho. Tienes razón. El Espíritu Santo no es tan prominente en el Evangelio de Juan como el Padre y el Hijo, pero su rol es fundamental. ¿Cómo así? Explícame. Mira, Juan 1.10-13 nos habla de la obra del Espíritu Santo en la conversión, en hacernos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos abre los ojos a la verdad y nos permite aceptar a Jesús. O sea que el Espíritu Santo es como el que nos prepara el terreno para que la semilla del Evangelio pueda crecer, ¿no? Exactamente. Y no olvidemos que el Espíritu Santo también nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como leemos en Juan 16.8-11. Él es nuestra brújula moral, el que nos guía hacia la verdad. Increíble. Y justo antes de despedirse, Jesús nos deja una oración poderosa en Juan 17. ¿De qué se trata? En Juan 17, vemos a Jesús orando por sus discípulos y también por todos los que creerán en Él a través de su palabra. Eso nos incluye a nosotros. ¡Qué increíble! Jesús orando por nosotros hace miles de años. ¿Qué más nos revela esta oración? Nos muestra el corazón de Jesús, su deseo de que experimentemos la unidad que Él tiene con el Padre. En Juan 17.1 Jesús dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¡Wow! O sea que la unidad no es solo una buena idea. Es el deseo de Jesús para nosotros. Y dice que si logramos esa unidad, el mundo creerá en Él. ¿Cómo se supone que hagamos eso? Esa es la pregunta que exploraremos a fondo en las próximas partes de este Deep Dive.
Retomando nuestra conversación. La oración de Jesús en Juan 17 no solo nos habla de unidad, sino que también nos dice cómo alcanzarla. A ver, ¿cómo así? Porque siendo honestos, la unidad en la iglesia no siempre es fácil, ¿verdad? Hay tantas diferencias de opinión, diferentes formas de interpretar la Biblia. Tienes toda la razón, pero fíjate, en Juan 17.17, donde Jesús ora. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está la clave. La unidad genuina no se basa en ignorar nuestras diferencias, sino en estar unidos por la verdad de la palabra de Dios. Ya veo, es como si la Biblia fuera el terreno común donde podemos encontrarnos, a pesar de nuestras diferencias. Pero ¿cómo se traduce eso a la práctica? Significa que todos tenemos que pensar exactamente igual. No necesariamente. Recuerda la imagen del cuerpo de Cristo que Pablo describe en 1 Corintios 12. Cada miembro del cuerpo tiene una función diferente, pero todos son importantes y trabajan juntos para el bien del cuerpo. Es cierto. ¿Y qué analogía tan poderosa? O sea que la diversidad es parte del plan de Dios, pero esa diversidad debe estar unida por la verdad y el amor de Cristo. Exactamente. Y hablando de amor, no podemos olvidar el rol del Espíritu Santo en todo esto. Recuerda que en la primera parte mencionamos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos guía a la verdad y nos hace hijos de Dios. Sí, claro. Pero ¿cómo se relaciona el Espíritu Santo con la unidad de la iglesia? El Espíritu Santo es el vínculo de unidad entre el Padre y el Hijo, y también es el vínculo de unidad entre nosotros como iglesia. Es Él quien nos da la capacidad de amar como Cristo amó, de perdonar como Cristo perdonó, de buscar la unidad a pesar de nuestras diferencias. O sea que el Espíritu Santo es como el pegamento que nos mantiene unidos, a pesar de nuestras imperfecciones y diferencias, ¿no? Exactamente. Por eso es tan importante estar llenos del Espíritu Santo, pedirle que nos guíe, que nos dé sabiduría para manejar los conflictos, que nos llene de su amor. Eso me recuerda a la historia de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Se nos dice que estaban unánimes juntos y que tenían todas las cosas en común. ¿Crees que ese tipo de unidad es posible hoy en día? Claro que sí, no es fácil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos experimentar esa misma unidad que caracterizó a la iglesia primitiva. ¿Y qué podemos hacer como individuos para promover la unidad en la iglesia? Primero, debemos cultivar una actitud de humildad, reconocer que no tenemos todas las respuestas, que podemos aprender del otro, que nuestras opiniones no son absolutas. Esa es una lección difícil de aprender a veces, pero suena fundamental para construir la unidad. Y luego, debemos ser intencionales en nuestras relaciones, buscar puntos en común, celebrar nuestras diferencias, practicar ser pacientes con los demás. Es como si la unidad fuera un músculo que hay que ejercitar constantemente, ¿verdad? Requiere esfuerzo, Atención. compromiso. Exactamente. Y recuerda, la unidad no es un fin en sí misma, sino un medio para un fin. Cuando la iglesia está unida, el mundo puede ver el amor de Cristo reflejado en nosotros. Y eso abre las puertas para que el evangelio llegue a más personas. O sea que la unidad no es solo para que nos sintamos bien entre nosotros, sino para que el mundo pueda ver a Cristo a través de nosotros. Exactamente. La unidad de la iglesia es un testimonio poderoso del evangelio. Me parece que hemos cubierto mucho terreno en esta parte. Hemos hablado de la importancia de la verdad, del amor, del Espíritu Santo y de cómo todo esto se relaciona con la unidad de la iglesia. ¿Qué te parece si en la próxima parte nos enfocamos en la oración de Jesús en Juan 17 y veamos qué más podemos aprender de ella? Me parece una excelente idea. Hay mucho más que podemos extraer de esa oración tan significativa. Retomemos la oración de Jesús en Juan 17. Ya hemos visto cómo Jesús ora por la unidad de sus seguidores. Pero hay algo que me llama la atención. En Juan 17.15, Jesús ora: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es cierto. Jesús no pide que sus seguidores sean aislados del mundo, sino que sean protegidos del mal que hay en él. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Es una pregunta muy importante. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, de tentaciones, de influencias negativas, pero la oración de Jesús nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. O sea que podemos estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Como dice Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Exactamente, y esa transformación, esa renovación de nuestro entendimiento, viene a través de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Ya veo. Es como si la unidad que Jesús ora por nosotros no fuera solo una unidad entre nosotros, sino también una unidad con Dios, una unidad que nos fortalece para resistir al mal. Así es. Y esa unidad con Dios se manifiesta en nuestra obediencia a su palabra, en nuestra dependencia de su Espíritu, en nuestra búsqueda de su voluntad. Y volviendo a la idea de la unidad en la iglesia, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra unidad no sea solo superficial, sino que esté arraigada en la verdad y en el amor de Cristo? Es una pregunta clave. Creo que la respuesta está en la forma en que nos relacionamos unos con otros. ¿A qué te refieres? Me refiero a que debemos practicar el amor ágape.
El amor incondicional que Dios nos ha mostrado en Cristo. Un amor que no busca lo suyo, que perdona, que es paciente, que es bondadoso. Suena hermoso, pero ¿cómo se ve eso en la práctica? En la vida real de la iglesia. Se ve en la forma en que escuchamos a los demás, en la forma en que resolvemos los conflictos, en la forma en que celebramos las diferencias, en la forma en que nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles. Es como si la unidad genuina se construyera ladrillo a ladrillo, con cada acto de amor, con cada gesto de humildad, con cada palabra de perdón. Exactamente, y no es un proceso fácil. Requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere la ayuda del Espíritu Santo. Pero la recompensa es invaluable. Una iglesia unida que refleja el amor de Cristo al mundo. Increíble. Hemos recorrido un largo camino en este Deep Dive. Empezamos con el misterio de la Trinidad. Exploramos cómo la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un modelo para la iglesia. Y ahora vemos cómo esa unidad se traduce en amor, protección y una vida transformada. Y no olvidemos el desafío que nos deja la lección de esta semana. ¿Cómo podemos, como individuos y como iglesia, reflejar mejor esta unidad en nuestras relaciones y en nuestra misión? Es una pregunta que nos invita a la reflexión, a la acción, a la dependencia de Dios. Y en medida que buscamos la unidad en Cristo, recordemos que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, uniéndonos en el amor de Dios. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.